Buenas noches nuevamente, Araceli. Así es, estamos con más información sobre calle Carbó e Ilia, queriendo conocer un poco más los datos que ha arrojado el observatorio ahora que sí nos ven en relación a datos que preocupan debido a casos de femicidio que han ocurrido a nivel nacional, un recorte de estadísticas de datos que se realizó entre el 1 de enero de este 2025 y el 31 de agosto, que ha recopilado justamente este observatorio, que da cuenta que se produjeron 164 femicidios en lo que va de este 2025. Estamos hablando que se produce uno cada 36 horas. Son datos que preocupan, que alarman en nuestro país, y de esto queremos hablar. Por eso nos recibe amablemente Violeta González. Ella es integrante del MST. Violeta, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y sí, como bien decís, son datos muy preocupantes. La militancia feminista y disidente siempre está en alerta, digo, porque también han aumentado los casos de crímenes de odio y agresiones contra las diversidades sexuales. Y en eso, obviamente nosotras continuamos denunciando el desmantelamiento que está habiendo acerca de todas las políticas de género. Este año justamente se cumplieron los 10 años del Ni Una Menos. El Ni Una Menos nos permitió poner en agenda los casos de femicidio, no solamente el femicidio porque es como el último eslabón de la cadena de la violencia, sino poder visibilizar todas las violencias que sufrimos tanto las mujeres como las disidencias. Y hoy nos encontramos también con estos números que lamentablemente no nos sorprenden, porque teniendo en cuenta las políticas que está llevando a cabo el gobierno nacional, es de esperarse que esto suceda. Es decir, no hay políticas para prevenir ni erradicar la violencia, siendo que tenemos muchísimas leyes que hemos conquistado, pero hoy en día el gobierno ha decidido, ponernos como enemigos número uno, desde antes de asumir ya con esta suerte de batalla ideológica que quieren dar, reduciendo toda esta problemática como algo ideológico, siendo que es algo que sucede efectivamente. Y pese a ese posicionamiento, podríamos decir, de algunas autoridades o del gobierno nacional en torno a esta decisión, ¿cómo se refleja esto en la provincia de Entre Ríos? Más que nada en cuanto a políticas para poder erradicar o al menos visibilizar o acompañar también en el caso de familiares de víctimas y demás. Sí, nosotras tuvimos algunas reuniones, ¿no?, con autoridades para pedir un relevamiento, ¿no?, acerca de qué políticas iban a implementar a partir de esta gestión. Y la realidad es que nos encontramos con funcionarias que tenían muy poca perspectiva de género, es decir, no había un plan integral ni una profundización de lo que se venía sosteniendo, sino todo lo contrario. En la justicia pasa exactamente lo mismo, digo, retomando el caso de Victoria, del femicidio en Victoria en mayo de este año. Es el único ocurrido, ¿no?, en este 2025 en Entre Ríos por él. Sí, así es. Y ese es un caso emblemático en el sentido de que la víctima había denunciado, había hecho todos los pasos previos, si se quiere, le dan el botón antipánico y demás, y aún así el femicida entra a su casa en la mitad de la noche y la mata. Entonces también denunciamos desde ese lugar, ¿no?, cómo la justicia tampoco interviene, o si interviene lo hace de una manera muy insuficiente y sin una perspectiva que contemple reales políticas, y esto sigue sucediendo. Es decir, el desmantelamiento hacia la educación sexual integral también es algo que estamos alertadas desde ya, hace varios meses y el año pasado también, que no se aplica en las escuelas, que tiene una función de prevenir justamente los abusos, porque te decía esto de que el femicidio es el último eslabón de la cadena. Antes de eso hay violencia económica, simbólica, física, o sea, hay un montón de andamiaje dentro de este sistema patriarcal, ¿no?, que sistemáticamente empuja a las mujeres a la violencia, ni hablar de la violencia económica. Y en tiempos de crisis la violencia se recrudece aún más, digo, porque los salarios están por el piso, igualmente hay inflación, digo, por más de que el discurso del gobierno sea otro. Entonces todas esas vulnerabilidades aumentan cada vez más y nos dejan muchísimo más desprotegidas, y no hay políticas para erradicar eso. Es decir, no hay un trabajo formales que alcancen para sostener una familia, ni mucho menos, y los discursos de odio del gobierno, por supuesto, que hacen perpetuar esa violencia todo el tiempo. Claro. En el caso, por ejemplo, que mencionabas de este femicidio ocurrido en Victoria, a veces uno escucha que van fallando los diferentes resortes del Estado. Podemos mencionar un montón, desde la policía, la justicia, los organismos provinciales. ¿Qué es lo que se dialoga? ¿Qué es lo que hace falta justamente para atacar, o al menos para, en este caso, prevenir este crimen de esta índole?
Y se necesita primero presupuesto, se necesitan políticas reales, se necesita voluntad política de los gobiernos para hacer cumplir las leyes que hemos conquistado, porque si no terminan siendo letra muerta, ¿no? Es decir, tenemos leyes de avanzada como la ley Brisa, la ley Micaela, la ley de erradicación de violencia de género, la educación sexual integral misma, el cupo laboral travesti trans, eso hoy no se está cumpliendo. Es decir, hemos hecho un recorrido teórico, político, de militancia impresionante y sin embargo los gobiernos hoy prefieren estar atados al Fondo Monetario Internacional. Acá en Entre Ríos también ya se habilitó para contraer nuevas deudas y nada de esa plata va realmente para las necesidades de la población. Entonces, en ese sentido es que lo que siempre reivindicamos es que tenemos que seguir en las calles, porque en estos 10 años de lucha, digo, a nivel del Ni Una Menos, por ejemplo, hemos logrado visibilizar, meternos en las casas, ¿no? En las intimidades, ¿no? De que todas las mujeres y las disidencias nos cuestionamos, bueno, claro, a mí esto también me está pasando, y eso obviamente generó una reacción, digo, de parte de los sectores conservadores y que hoy están atacando todo lo que hemos conquistado y lo están desmantelando terriblemente. Por ejemplo, el plan ENIA, que era un plan que prevenía embarazos adolescentes, que tuvo un resultado excelente, hoy no se encuentra vigente, por ejemplo, y ni hablar de los despidos de todas las trabajadoras, por supuesto. Gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Algunas de las repercusiones que vamos conociendo luego de que se haya conocido los datos de este informe del observatorio Ahora que sí nos ven, Araceli. Gracias, Tiago, por la información desde allí y también